Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy en este vídeo es algo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, algo que sinceramente, cuando me enteré, me dejó con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Estamos hablando de una noticia que ha explotado, que ha generado miles de titulares y por supuesto, que ha desatado un tsunami de especulaciones. Sí, se trata de esa impactante noticia que involucra a dos de los nombres más resonantes y queridos de la actuación turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para sumergirse conmigo en los detalles, en las implicaciones y en todo lo que rodea este acontecimiento que sin duda nos ha sorprendido a todos y lo sigue haciendo. Y si aún no lo han hecho, les invito desde ya a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más jugosa y comentada, así que no se queden fuera. La fecha de hoy, 23 de noviembre de 2025, quedará marcada en el calendario de muchos fans. Y es que de repente de la nada, o eso pareció, surgió la información. Algo que veníamos intuyendo algunos, que otros deseaban con todas sus fuerzas y que a muchos, probablemente, les pilló completamente por sorpresa. La noticia en cuestión, como ya imaginarán si han estado siguiendo un poco el mundillo, tiene que ver con la relación, o más bien, el posible fin de una relación que capturó la atención de millones, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no es solo un simple rompimiento, no. Lo que se ha ventilado, lo que se rumorea con fuerza y lo que parece confirmarse poco a poco, es mucho más complejo y créanme, tiene ingredientes dignos de un auténtico culebrón, digno de las tramas que ellos mismos protagonizan. Para poner un poco en contexto a quienes quizás no estén tan al tanto, Can Yaman es ese actor turco que conquistó el corazón de medio mundo con su carisma arrollador, su físico imponente y su talento innato. Desde Erkenci, donde compartió escena y según los rumores, química explosiva con Demet Özdemir, su fama se disparó de manera estratosférica. Demet, por su parte, es una actriz que ha demostrado una versatilidad increíble y una capacidad para emocionar al público que la ha consolidado como una estrella por derecho propio. Juntos, en pantalla y fuera de ella, formaron una pareja que se convirtió en objeto de deseo y admiración para sus seguidores. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, cada indicio de cercanía alimentaba la ilusión de sus fans, creando una burbuja de expectativas y esperanzas que ahora, parece, se ha roto. Ahora bien, ¿cuál es esa noticia que ha resonado tan fuerte? Pues parece ser que la relación, que muchos daban por sólida e incluso pensaban en próximos pasos importantes como bodas o familias, ha llegado a un punto crítico, a un abismo insalvable. Las informaciones, que empezaron a circular de forma sigilosa hace unas semanas, se han ido haciendo más contundentes, como un río subterráneo que finalmente emerge a la superficie. Se habla de un distanciamiento, de una crisis profunda, de incompatibilidades que al final han pesado más que los momentos de aparente felicidad que habíamos visto, que habíamos idealizado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el misterio se adensa y las preguntas se multiplican. Lo primero que salta a la vista es la forma en que se ha desarrollado todo esto. No ha sido una ruptura anunciada con un comunicado oficial, sereno y medido como se esperaría de parejas de su calibre. Al contrario, ha sido un goteo constante de indicios, de mensajes velados, de apariciones solitarias de uno y otro en eventos a los que antes acudían juntos, y de un silencio ensordecedor por parte de sus representantes cuando se les ha intentado preguntar, un muro de evasivas que solo alimenta las conjeturas y aviva las llamas de la especulación. Esto, como comprenderán, solo alimenta las conjeturas, convirtiendo cada aparición pública, cada me gusta o no me gusta en redes sociales en un código a descifrar. Las especulaciones más fuertes apuntan a diferencias irreconciliables en sus caminos profesionales y personales. Can Yaman, sabemos, ha estado enfocado en expandir su carrera internacionalmente con proyectos en Italia, España y otros países europeos. Su agenda siempre apretada, marcada por rodajes y compromisos promocionales, y su ambición de trascender fronteras, de convertirse en un fenómeno global, podrían haber entrado en conflicto con la vida de Demet, quien parece tener un arraigo más fuerte en Turquía y proyectos que la mantienen muy activa allí, consolidando su estrellato en su tierra natal. A esto se suman los rumores, siempre presentes en el mundo de la fama, sobre celos, presiones externas de sus equipos de trabajo, o incluso, la desafortunada aparición de otras personas en sus vidas, amores fugaces que terminaron de erosionar a relación ya tensa. Pero insisto, todo esto son rumores, aunque cada vez más difíciles de ignorar,
cada vez más persistentes en el tejido mediático. Hemos visto cómo en sus perfiles de redes sociales, que antes estaban llenos de fotos juntos, de caricias virtuales, de guiños cómplices y de mensajes de amor explícitos, ahora predominan las imágenes individuales, los mensajes reflexivos que rozan la melancolía o, directamente, la ausencia de cualquier rastro de su relación pasada. Unos dejan de seguirse mutuamente, un gesto que antes era impensable, y otros, más drásticos, eliminan fotos antiguas que documentaban su idilio. Son gestos pequeños, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero en el mundo de la farándula, y más aún para actores tan seguidos y con una base de fans tan apasionada, son señales inequívocas de que algo no va bien, de que la ruptura es inminente o ya ha ocurrido. Lo más impactante y lo que ha hecho saltar todas las alarmas de forma definitiva, son unas declaraciones que se han filtrado, o que supuestamente provienen de círculos cercanos a ambos, fuentes anónimas que buscan relevancia o simplemente hacer caja con la noticia. Se habla de discusiones acaloradas que resonaban en sus lujosos apartamentos, de malentendidos profundos que se arrastraban durante meses, y de una fatiga emocional, un agotamiento sentimental, que ha llevado a esta difícil y dolorosa decisión. Algunos medios apuntan a que la presión mediática, el constante escrutinio de sus vidas privadas, el acoso de los paparazzi y la voracidad de las redes sociales, también ha jugado un papel crucial en esta ruptura. Imaginen estar constantemente bajo el foco, cada gesto, cada palabra, cada salida a comprar el pan, analizada al milímetro por miles, por millones de personas. Es agotador, sin duda, una carga insoportable para cualquier relación. Pero, es todo tan simple como una ruptura más en el universo de Hollywood y la industria del entretenimiento turco. Pues, a juzgar por la magnitud de su popularidad y el impacto que tienen en sus fans, creo que no, que va mucho más allá. La noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir no es solo la de una pareja que se separa, es la de dos ídolos cuyas historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, cautivaron a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, la incertidumbre sobre su futuro juntos, o por separado, genera una enorme expectación, una ansiedad colectiva que se refleja en cada comentario y cada publicación en las redes sociales. ¿Volverán a encontrarse profesionalmente en el futuro, quizás en un proyecto que los reúna tras esta tormenta personal? ¿Serán capaces de mantener una amistad, un respeto mutuo, a pesar de todo el dolor y las especulaciones? ¿O esta será una separación definitiva que marque un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales, un punto de inflexión que los impulse en direcciones opuestas? Analicemos también el impacto que esto tiene en sus proyectos actuales y futuros. Ambos tienen series y películas en marcha, con contratos firmados y producciones en diferentes etapas de desarrollo, y las noticias sobre su vida sentimental, para bien o para mal, siempre repercuten en la percepción del público, influyendo en las audiencias y en el valor de sus marcas personales. Veremos un efecto en la audiencia de sus próximos trabajos, un aumento del interés mórbido o, por el contrario, una desconexión emocional por parte de algunos seguidores decepcionados. Se generará un morbo adicional que, paradójicamente, pueda beneficiarles en términos de atención mediática, atrayendo a un público que busca consumir el drama detrás de las cámaras. Es difícil saberlo con certeza, pero lo que es seguro es que la atención sobre ellos, ya de por sí considerable, se redoblará, poniendo cada uno de sus pasos bajo el microscopio. Además, no podemos olvidar el factor crucial de la comunidad de fans. Estos seguidores que han invertido tiempo, emoción y lealtad en seguir su relación, en crear fanficción y en soñar con un futuro juntos, ahora se encuentran ante una noticia que probablemente les genere tristeza, decepción o, en algunos casos, incluso enfado y frustración. Veremos cómo reaccionan en masa en las próximas semanas y meses, si hay manifestaciones masivas de apoyo a ambos, si se crean campañas de ánimo, o si, por el contrario, se generan críticas destructivas hacia uno u otro, culpabilizando a alguien por el desenlace. Las redes sociales serán, sin duda, el campo de batalla donde se librará esta batalla emocional, el termómetro de la opinión pública. Otro aspecto interesante a considerar es la profesionalidad de ambos. A pesar de las turbulencias personales, de las posibles secuelas emocionales, se espera que tanto Can como Demet sean capaces de mantener su profesionalismo, de separar sus vidas privadas de sus carreras, y seguir ofreciendo al público las interpretaciones que los han llevado a la cima, que los han convertido en las estrellas Q. UE son hoy. Sin embargo, es innegable que las experiencias personales, sobre todo las dolorosas y traumáticas, pueden influir en el estado de ánimo, en la concentración y por ende en el desempeño artístico.
La fragilidad emocional puede ser tanto una fuente de inspiración como un obstáculo insuperable. También es importante mencionar que en este tipo de situaciones, los rumores a menudo se magnifican, se distorsionan y se mezclan con la realidad, creando una narrativa confusa y poco fiable. Es probable que haya mucha información errónea circulando, que las exclusivas sean especulaciones sin fundamento y que la verdad completa solo la conozcan ellos dos y su círculo más íntimo de amigos y familiares. Por eso, debemos ser cautelosos a la hora de emitir juicios, de tomar partido y basarnos en la información que sea lo más contrastada posible, reconociendo los límites de lo que realmente sabemos. Lo que sí parece ser una constante, un rayo de luz en medio de la tormenta, es la gran admiración que generan ambos artistas. Incluso en medio de esta noticia, sus seguidores siguen apoyándolos, enviando mensajes de fuerza y deseándoles lo mejor, aunque sea por separado, en sus proyectos individuales y en sus vidas personales. Esto habla muy bien de la calidad de su trabajo, de la conexión genuina que han logrado crear con su público, y de la resiliencia que esperamos les permita superar este difícil momento. En resumen, la noticia del 23 de noviembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio contundente de que, detrás del brillo de la fama, del glamour de las alfombras rojas y de las tramas de amor en la ficción, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos, sus propias complejidades y sus propias emociones. Su historia de amor, que fue seguida con tanta pasión por millones de personas, parece haber llegado a su fin, dejando a muchos fans con el corazón un poco más desolado, con una sensación de pérdida, pero también con la esperanza de que ambos sigan cosechando éxitos en sus carreras individuales y encontrando la felicidad en sus caminos por separado. La forma en que se ha desarrollado esta noticia, con un goteo constante de indicios, un silencio mediático deliberado y una avalancha de especulaciones, ha generado un gran misterio y ha avivado aún más la curiosidad y la intriga del público, convirtiendo su ruptura en uno de los temas más comentados del año. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llegamos con el desglose de esta noticia que nos ha dejado a todos reflexionando, debatiendo y quizás sintiendo un poco de esa tristeza que acompaña el fin de una historia de amor idealizada. Ha sido un viaje intenso a través de los rumores, las especulaciones, las posibles realidades y las implicaciones de la vida de dos estrellas que admiramos profundamente. Espero de corazón que este análisis les haya parecido tan fascinante, tan revelador como a mí prepararlo. Recuerden que este es un espacio para el debate, para la opinión libre y respetuosa, así que me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Tenían alguna idea de que esto podría suceder? ¿Qué opinan de la forma en que se ha gestionado la información? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que los leo con muchísimo interés, porque su perspectiva es fundamental para enriquecer nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido de este estilo, más análisis profundos y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que también siguen de cerca la vida de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, porque siempre tenemos algo interesante que contarles. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su tiempo y su atención, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.